Ojo, más que llegué todo lo tarde vamos a poder 10 estudiar minutos. cuando ustedes lo parte de gastroenterología, van a ver que los gastroenterólogos hoy en día, como les comentaba en la clase de tórax, ya el estudio de la parte digestiva se hace más que todo con el tema de endoscopía, ¿sí? Sin embargo, los pacientes que padecen una patología tumoral que impide el avance del endoscopio, necesariamente hay que recurrir a otro tipo de estudios y volvemos a usar los métodos que ya prácticamente en algún momento se consideraron desusos, como ser la radiología contrastada. Sin embargo, es muy necesaria aún para este motivo. Acá un pequeño esquema, eso es necesario repasar, ustedes ya lo saben, ¿sí? Pero cuando hacemos los estudios con contraste, cuando nosotros le damos a ver el contraste, ya les decía, tenemos contraste que los más utilizados son el bario y el yodo, ¿sí? Pero sobre todo el que más frecuentemente utilizamos es el bario, porque incluso es un poco más económico. Sin embargo, su alta densidad y su comportamiento metálico puede generar algunos artefactos un poco mayores que el yodo, ¿sí? Pero básicamente cuando hacemos un estudio contrastado le damos a ingerir contraste al paciente y vamos a poder ver el avance del contraste a través de todo el tracto digestivo. Nos interesa mucho ver, ya les decía, el esófago, el estómago, el intestino delgado, y cuando queramos estudiar el intestino grueso tenemos que acceder por otra vía, que va a ser ya por vía rectal, ¿sí? Por vía rectal nosotros tenemos cánnulas especiales que ingresan por el ano, ¿sí? Y tenemos un contraste que está en una especie de un recipiente, como si fuera un baldecito de este tamaño, más o menos, que contiene 1,5 litros, 2 litros de contraste con bario diluido, y lo vamos mandando con un poquito de presión hacia el tracto digestivo, que en este caso es el intestino grueso. A la vez que vamos introduciendo contraste, también esa misma cánula nos permite, tiene una pequeña perilla, ¿sí? Con el contraste vamos insuflando y vamos incorporando un poco de aire. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el colon, básicamente, es decir, por el contenido de calavera y demás, sí se tiene un poco de aire, pero cuando hagamos estudios propiamente de colon, le damos al paciente que se prepare, porque si nosotros instilaríamos contraste y hay mucho contenido fecal, nos podría generar falsas imágenes. Es decir, un bolo fecal nos podría simular o nos podría hacer pensar de que se trata de un tumor, por ejemplo. Entonces, por eso es que les pedimos a los pacientes que, previo a la realización y a la ingestión de bario, tengan que tomar algunos medicamentos, ¿sí?, que provoquen varices del cuerpo, y vamos limpiando, si se quiere el término, el colon para poder hacer un buen estudio. Pero a la vez que se va eliminando el contenido fecal, también se va la gran cantidad de gas que tiene habitualmente, y es por eso que nosotros, para distenderlo, mandamos un poquito de aire, ¿sí? Este es el sulfato de bario. Vean, miren, este es el magnesito, se diluye, ¿sí? Se lo puede preparar tanto para beberlo como para estimularlo si lo necesitaremos por vía rectal, ¿sí? Estudios contrastados del aparato digestivo, ven acá, se realizan para visualizar en la proyección del frente la valécula, la mucosa glosoepiglótica, los senos piriformes. En el perfil se observa la mucosa glosoepiglótica, la epiglótica, los senos piriformes, el esófago y la lengua. Este tipo de estudio digestivo alto, cuando usamos contraste, van a ver ustedes, si es que logramos que puedan ir al hospital. Lo hacemos mucho en los pacientes que tienen trastornos de glutorio, sobre todo los que han sufrido de ACV, por ejemplo, quedan secuelados, y van a ver ustedes que algún paciente que ha tenido ACV luego le cuesta tragar. Y muchas veces cuando traga, sobre todo los líquidos, se ahoga, ¿sí? Es decir, una pequeña parte de lo que está tragando se puede ir inclusive a la vía respiratoria. Pero es necesario documentarlo para que se pueda tratar y para que se pueda hacer el seguimiento de ese paciente. Tanto es así que hay pacientes que han quedado con secuelas tan severas del ACV que en definitiva ya no pueden
alimentarse por vía oral. ¿Sí? Algunos necesitan botón gástrico porque la cantidad es exagerada de lo que se va a la vía respiratoria y consultan muy frecuentemente neumonías de repetición, complicaciones, empiezan a toser, se ahogan, la familia se asusta y en definitiva las complicaciones son mayores y se prefiere en este caso cuando hay penetración, cuando se logra comprobar que parte del contraste no sigue su recorrido habitual, sino que se va en una pequeña porción hacia el tracto respiratorio, pues algunos son sometidos a un botón gástrico, se lo alimentan por ahí. Bueno, estas son las estructuras que nos van a indicar el contraste. Ya les digo, no es necesario repasarlo, ustedes esto ya lo saben, pero vamos a ver la valécula, los órganos uniformes. Vamos a ver en realidad la globalización. Nos interesa mucho que el contraste nunca penetre a la vía respiratoria, ¿verdad? Si hay penetraciones a la vía respiratoria, pues seguramente ese paciente va a necesitar, bueno, dentro de los tratamientos hay uno que no es tan definitivo, en algún caso incluso prueba con las ondas nasogástricas, pero lamentablemente usted sabe que la zona nasogástrica, como es un cuerpo extraño, empieza a generar sobre todo irritación de la mucosa, a veces hasta necrosis de la mucosa, entonces no se la puede utilizar por un largo periodo. Entonces, por eso motivo que si hay mucha penetración de alimento en la vía respiratoria, comprobado en este estudio, pues vamos más. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales indicaciones? También va a estar, ya teníamos hablado de los protocolos de luto, pero también se encuentra la disfagia. En estos casos, recuerden ustedes que los pacientes que tienen disfagia, a veces es porque el flujo gastroesofágico y el contenido gástrico, con esos ácidos que tiene, pues pueden lesionar obviamente el esófago y pueden generar una esofagitis por reflujo, por ejemplo. Hay pacientes, hace poco tuvimos un paciente, por ejemplo, que estaba, empezó a beber con sus amigos un día viernes, y el día domingo que seguía bebiendo, ¿sí? Ya no podía tragar, ¿sí? Y él no recuerda que otra cosa aparte de alcohol hayan podido dar a sus amigos, ¿sí? Eso tengan cuidado, ¿sí? Después nos enteramos por ahí de que probablemente lo que le hayan dado era perfume, ¿sí? O sea, ya era sobrado hace tantos días que haya terminado lesionando el esófago. Pero era tanto el dolor que ni siquiera los líquidos los toleraba, no toleraba ni siquiera líquidos, ¿sí? Y cuando hicimos el estudio veíamos que lamentablemente el trayecto esofágico era como un desfiladero, como un pequeño hilito que pasaba el contraste, pero nada más, por eso que no podía tragar. Esa es una causa. También tenemos casos de niños, para ver, es por eso que todos los que tienen niños en casa, sus hermanitos, sus sobrinos, los que alguno ya tiene hijos, hay que tener mucho cuidado con las sustancias cáusticas. Entonces he visto en algunas casas suelen tener la soda cáustica, sobre todo para destapar las cocinas y demás. Llegan a veces con experiencia niños y sobre todo nunca pongan soda cáustica, por ejemplo, en una botella de Pepsi o de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque el niño no sabe, se confunde, abre la botella, se lo toma y resulta que al ser soda cáustica le produce una lesión esofágica. Y algunos hasta mueren, no se puede perforar el esófago. Bueno, siempre es necesario el ayuno, ya les decía, porque la principal razón es que si nos encontramos con alimento dentro de la vía digestiva, al pintarse con el contraste, puede simular o nos puede llevar a una mala interpretación de que haya una pseudo lesión o un pseudo tumor. En realidad se trata de alimento que está siendo, es decir, dibujado por el contraste, ¿no? Bien. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener cuando haya sospecha clínica de perforación del tubo digestivo? ¿Por qué? Porque si hay perforación, recuerden ustedes que si nosotros mandamos contraste, sobre todo el bario, podríamos producir, por ejemplo, ¿no? Si hubiese una perforación de duodeno, si hubiera una perforación de esófago, podríamos tener de que una vez que empieza a pasar el contraste y encuentra el punto de fuga o de perforación, ese contraste va a pasar al peritoneum
Porque, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una oclusión, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros le mandamos contraste, el contraste tiene un gran problema, que se adhiere mucho a la mucosa y tarda en eliminarse. No es tan fácil eliminar el contraste. Entonces, si por ahí el paciente de por sí ya está obstruido y no tiene un tránsito normal o habitual, el problema va a ser de que el contraste va a secar mucho más la mucosa y la complicación por la oclusión o la obstrucción se va a complicar mucho más todavía. Cuando tenemos riesgo de broncoaspiración, cuando sabemos que el paciente ha tenido, por ejemplo, el ACV que se comentaba hace un momento, no le hacemos de buenas a primeras bario, ¿sí? Tratamos de utilizar yodo, porque se ha visto que no es tan complicada su broncoaspiración, es decir, no lesiona tanto la vía respiratoria, y sobre todo porque el bario, como les decía, se seca, puede secarse la mucosa de la vía respiratoria y provocar al final una complicación mayor. Bien. Cuando tenemos perforaciones de víscera hueca, cuando hay heridas de arma blanca, ¿sí? Vamos a tener también perforación de úlcera, ¿sí? También vamos a tener en los casos de que el paciente tenga divertículos. Ya han visto imágenes de divertículos, están llevando alguna materia donde les hayan mostrado divertículos. Bien, seguramente cuando lleven, cuando estén avanzados un poquito más en cirugía, es un cuadro clínico muy frecuente, ¿sí? De consulta muy frecuente. En muchos casos lo confunden incluso con una apendicitis, una diverticulitis, ¿sí? Pero el problema principal de la diverticulitis es que sin inflamación de un divertículo, que es la protrusión, miren, son unas pequeñas protrusiones. En Argentina, por ejemplo, le decían los pezones del polo, ¿sí? Son algunos términos que no son debidamente médicos, son obviamente la manera de recordar algunas cuestiones, pero vean que pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser muchos, se pueden agrupar. ¿Y cuál es el gran problema? En el tránsito digestivo, la materia fecal que debería seguir una ruta normal puede quedarse atrapada o implantada ahí, y luego de la materia fecal tiene una gran cantidad de bacterias que evidentemente van a poder empezar a proliferar o multiplicarse hasta inflamar el divertículo, y complicación mayor podría ser ese divertículo se llegue a perforar acá la imagen y empiece a sangrar. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con sospecha de diverticulitis, no le hacemos contraste, ¿sí? Tenemos que descartarlo por otras vías. Incluso el ecografía puede ayudar un poquito, no es el método ideal. El método ideal de evaluación es la tomografía computada sin contraste oral, ¿sí? Podemos utilizar incluso contraste, podemos no oral. Bien, esta es una gran complicación de un paciente que se le ha dado contraste por vía oral, y vean que como tenía una broncoaspiración, un trastorno respiratorio, vean que el contraste ha pasado a la vía respiratoria, ¿sí? Ahora, ¿cómo sacamos esto? Que no hay forma, ¿sí? Y es muy complicado para el paciente, porque a medida que transcurre el tiempo se va a ir cada vez solidificando mucho más, y este paciente probablemente tenga más problemas que la solución que hubiésemos querido dar, ¿sí? Bueno, es muy frecuente la broncoaspiración en los niños y en los ancianos. En los niños van a ver ustedes que los recién nacidos, sobre todo, se los coloca siempre de costado, con una almohadita, hay que estar vigilando, hay que estar expectante, porque todavía las válvulas que tenemos, que son las válvulas que nos permiten evitar el reflujo gastroesofágico, no tienen el tono adecuado en los recién nacidos, y es por eso que sufren de constantes reflujos, ¿sí? Bueno, acá les mostré la imagen como su paciente cuando está tragando el contraste, ¿sí? Y se van a ir indicando las estructuras que ya hemos repasado hace un momento, ¿verdad? La ley de uniforme, vamos a ver un poquito de incluso los cartílagos. Siempre que reciban este tipo de estudios, se los manda en proyección de frente para ver cómo se dibujan, y los van a mandar en perfil para ver que no haya penetraciones hacia la vía respiratoria.
Bien, eso en cuanto al tránsito, en cuanto a los estudios de ejecución. Algo muy importante que lo tienen que saber es que la mayoría de los hospitales que solicitan este estudio y que realizan de rutina tienen que contar con equipos de fluoroscopía. ¿Qué quiere decir la fluoroscopía? No son equipos donde uno emita, haga un disparo de radiación y obtenga una placa. No, son equipos de radiación constante. Uno aprieta, digamos, empieza a disparar rayos y puede ver, no sé si han visto que incluso hay unos memes donde uno puede ver a la persona sometida a un juego de rayos, se puede ver los huesos, cómo la persona se mueve, si se ve todo el esqueleto, ¿sí? De eso se trata la fluoroscopía. Bueno, ¿cuándo lo hacemos? Cuando hay disfagia y también en las sospechas de ingesta de cuerpo extraño. Sobre todo, podemos hacer este tipo de estudios con sospecha de ingesta de cuerpo extraño en los niños. ¿Por qué? Porque en un adulto es mucho más fácil someterlo, por ejemplo, a una sedación, recurrir a la anestesia, sedarlo y hacer una endoscopía rápidamente. En los niños no es tan fácil. De hecho, hay muy pocos anestesiólogos hacen anestesiología pediátrica. No hay anestesiólogos pediátricos. ¿Sí? Hay solo, yo conozco dos que hacen anestesia pediátrica. De hecho, si algún le interesa, puede ser una buena cosa, ¿no? Para especializarse, hacer anestesiología pediátrica. Bueno, si quieres decir algo, si quieres cortar, no tienen algún comentario al respecto, me gustaría que lo hagas, ¿sí? Bueno, nuevamente la preparación para hacer un tránsito de la ayuno. Se hace que hay una ruta de 6 horas, ¿sí? Porque necesitamos ver la cámara gástrica sin alimento y poder descenderla. Tenemos concentración, es lo mismo que todo uso de contraste, la asociación de preparación y obstrucción. Utilizamos un medio de contraste paritado, bloqueo oral o podemos utilizar yodo. El más frecuente y el más barato es el bario. Vean acá en un paciente, esto está observado en la literatura. En primera instancia a la camilla donde está el tubo de rayos X, la ponemos en posición vertical para que el paciente se apoye y empezamos con la inyección de fluoroscopía. A medida que el paciente va tragando el contraste y obviamente para jugar un poquito con la gravedad, vamos a ir recostándolo al paciente para ir dibujando los distintos segmentos del tubo digestivo. ¿Sí? Bien, cuando veamos el estudio de la vía digestiva alta, solemos darle efervescente con la misma finalidad que les decía hace un momento, cuando queremos ver el tubo digestivo bajo y insuflábamos con una pequeña perilla. En este caso, como no podemos insuflarlo con la parte alta, le damos efervescente. ¿Qué efervescente? Usar de frutas y pedimos que no elimine el gas hasta poder terminar el estudio. ¿Sí? Bueno, acá las posiciones, esto no es necesario que ustedes lo sepan, esto es más para nosotros que hacemos el estudio, cuáles son las posiciones. Lo que más me interesa es que se vinculen con el estudio, porque cuando ustedes estén en la parte hospitalaria, es sobre todo en nuestro medio, ya les decía que como tomografía computada, la endoscopía, la resonancia y el resto de los estudios son caros para nuestra población, no es tan accesible. Entonces tenemos que jugar un poquito con los métodos un poco más económicos, sacarles el jugo, porque necesariamente para nuestra población no es tan fácil hacer esos estudios de mayor complejidad porque demandan un alto gasto. ¿Sí? Entonces, bueno, esto como digo, no me interesa que se lo memoricen. Pero bueno, esto sí, me interesa que ustedes puedan reconocer cuando el contraste está dibujando correctamente al esófago, cuando tenemos, por ejemplo, un esófago correctamente distendido con las paredes lisas y sin imágenes que nos hagan sospechar, por ejemplo, de úlceras esofágicas, de un cuerpo extraño, ¿sí? Que sepamos interpretar que el esófago también tiene motilidad, es decir, si bien en una adquisición podemos verlo bien distendido con paredes lisas,
representativa de cómo ya el esófago se está uniendo con la parte superior del estómago y podemos ver cómo el contraste empieza a transitar y permitirnos sobre todo ver cómo está la cámara gástrica, ¿no? Nos ha pasado alguna vez de hacer este estudio y encontrar pacientes que tienen este problema psicológico, ¿verdad? Que empiezan a morderse las uñas, a tragar pelos, no sé si ya lo han visto también en la materia, pero es una patología psicológica muy frecuente, es un trastorno en realidad psiquiátrico, ¿no? Que a veces necesita incluso medicación. Bueno, nos ha pasado, por ejemplo, con una niña, tenía 11 años, consultó por dolor abdominal, que en la ecografía no era fácil de ver, se le pidió un ácido gastrointestinal y cuando llegó al estómago empezó a dibujar una estructura bastante amorfa, heterogénea, que la verdad se nos complicó a todos, diciendo la verdad que puede ser esto, pero no formaba parte de la pared del estómago, era algo que estaba como flotando en medio del estómago. Entonces, bueno, inevitablemente en los niños no se usa tanto la tomografía computada ni los rayos X de forma continua, porque ustedes saben que los rayos X pueden tener trastornos no deseados, entonces sobre todo en los niños tratamos de evitarlo. Este estudio, si bien también utiliza radiación, es en muchísimo menor cantidad que la tomografía. Pero bueno, el resultado final es que tuvimos que hacer la tomografía computada. Ya les voy a traer en la clase próxima. Yo presenté ese caso a nivel nacional, la verdad que fue muy impactante. Tenía pedazos de cráneo, tenía pelos, ovillos de pelos gigantes, o sea, todo el tiempo se sacaba un pelo y se lo comía, se sacaba y se lo comía, se mordía las uñas. Había pedazos hasta de, no sé si han visto alguna vez esos cables con los que hacen manillas, pedazos de esos cables que agarraba la niña. Y supuestamente nadie en la casa se daba cuenta, pero todo globos, todo lo que se puedan imaginar y todo eso se fue abandonando. La niña tenía trastornos de crecimiento, tenía trastornos nutricionales y la verdad que fue impactante. Tuvieron que operar, no había forma de sacar eso. Tuvieron que hacer un corte y cuando sacaron era gigante, ¿no? Y uno se asombraba porque decía realmente la cantidad de pelo que había probablemente ya tenía que estar cabo, pero no, obviamente, uno haciendo algo por día se cae, ¿verdad? Pero ella se los comía todos. Se lo voy a mostrar, bastante interesante para que vean cómo realmente la mayoría hace. Bueno, es muy importante que reconozcamos, como les decía, no solamente cómo se distienden, cómo las paredes tienen que ser lisas, ¿sí? Y cómo se unen con el estómago sin ninguna obstrucción, sin nada que detenga el pasaje habitual del contraste. También tenemos que reconocer que, por ejemplo, la aorta va a generar una impronta fisiológica sobre el esófago. Era la que veíamos el otro día en la placa, ¿sí? Siempre vamos a ver esa impronta fisiológica, esa pequeña muestra que está en relación con la impronta que genera la aorta. ¿Sí? Siempre lo vamos a ver. Bueno, después de haber visto las imágenes que parecían, las imágenes normales que hemos visto hace un momento, este esófago, ¿qué les parece? ¿Será normal? No. Está mucho más grande, ¿sí? Está mucho más grande, ¿sí? Está ocasionando una megalia del esófago, ¿no? Está bastante agrandado. Podría ser, ¿no? Podría ser una esófagomegalia, que es una complicación frecuente en el Chagas. Pero ¿qué otra cosa llama la atención? Los bordes eran lisos. Eran los bordes del esófago, esto más también irregulares, ¿no? Podrían ser úlceras. Podrían ser úlceras, pero aparte en el interior se están generando como imágenes bastante inhomogéneas y no se pinta homogéneamente en el interior, ¿verdad? Es decir, es como que hay áreas donde no ha agarrado el contraste, solamente se da totalmente de presencia comida, ¿sí? Bueno, lo que estábamos viendo es un cáncer del esófago, pero no obstructivo todavía. Es decir, vean que el contraste ha logrado transitar hasta el estómago. En algunos casos, y muy lamentables, cuando el cáncer está muy avanzado,
el contraste que nosotros le damos al paciente se queda estancado, de forma un nivel ahí. No hay forma de que pase, porque ya la obstrucción por el proceso no proliferativo ha sido total, ¿sí? Y pues el paciente no puede comer directamente cuando vaya a su consultorio. Si yo trago algo, siento que se me queda acá, o sea, no logra transitar, no pasa la comida, ¿sí? Entonces, cuando tengan ese tipo de pacientes, cuando les cuenten que no pueden tragar porque tienen dolor esofágico después de haber tragado, es porque probablemente la comida no está transitando, por eso se sienten esa molestia y está empezando a dilatar el estómago, está empezando a distender y la comida se está acumulando ahí por el proceso tumoral y es decir, vean qué útil es hacerle este tipo de estudio. No hemos necesitado en este caso hacer la endoscopia porque evidentemente al hacer endoscopia también hay un gran problema. A medida que avanza el endoscopio también tiene que le van poniendo un poco de gas como para distender la estructura de la cavidad y poder avanzar con la gama. En este caso, si uno empieza a poner el gas para provocar el pasaje del endoscopio, recuerden que los cánceres son muy friables, muy frágiles. Entonces, a veces por tratar de ingresar puede terminar perforando. En cambio, con este simple estudio ya hemos hecho un diagnóstico y ya tenemos el probable inicio de un tratamiento. Vean acá que fue su tumor bastante agresivo, pero es decir, no hemos necesitado realmente hacer un método de mayor complejidad porque vemos cómo hay un área de bordes muy irregulares. Esto sí, por ejemplo, la literatura alemana lo reporta como el signo radiológico de una mordida de manzanas. Como si yo hubiera agarrado una manzana y le hubiera dado un mordisco, porque le falta un pedazo ahí. Y eso está provocado por la presencia de un cáncer que está desdibujando la anatomía normal y provocando ese tipo de imagen. ¿Se entiende? Bueno, acá que le llama la atención. Para darle una pista, obviamente, a nivel instal, ¿verdad? No estamos viendo que el contraste llegue de forma de pasta al estómago. Hay algo raro ahí, ¿verdad? Como les digo, no me interesa mucho que ustedes sean radiólogos y me digan, con ese imagen yo ya sé que tiene un cáncer. No, me interesa que se familiaricen un poco porque es lo que tenemos, porque es lo que hay, ¿sí? Alguien que se anime más o menos es lo que le llama la atención. En general, recuerden ustedes que el esófago, ¿sí? Tiene una válvula. ¿Cómo se llama la válvula que separa el esófago del estómago? Gastrocítica. ¿Perdón? El esfínter gastroesofágico. Tiene un nombre propio también, si lo repasa. Pero es eso, es el esfínter gastroesofágico. Si hay un esfínter acá, si hay un esfínter, ¿sí? Algo que cierra, nosotros deberíamos ver que el esófago, a medida que contraste de ese acá, debería haber una menor luz, ¿verdad? Un menor calibre. Si no está ocurriendo eso, ¿no? Está como que más bien un poco más ancho, inclusive si se quiere. Y bueno, eso es lo que está pasando. Hay un cáncer, pero en este caso sí es de tipo obstructivo. Ha llegado prácticamente hasta el estómago, pero se ha encontrado con un proceso tumoral que no le ha permitido avanzar contra. No hay pasaje de tumoral. Y esto se da generalmente en los cánceres que son de tipo concéntricos, es decir, que crecen como si fuera un anillo y van cerrando la estructura hasta que la permiten, hasta que no permiten el pasaje de nada, no pasa nada. Y hay otros tipos de cáncer, como que vimos anteriormente, más concéntricos, ¿sí? Que afectan a una sola pared o un solo borde del esófago y siempre permiten un poco de pasaje, el contraste entre alimentos, líquido, ¿sí?
y el paciente a veces tarda mucho en tener darse cuenta de que está con un proceso tumoral. En este caso, el paciente no va a consultar porque realmente no puede tragar nada, se le queda trancado todo, está toda la luz económica, toda la luz esofágica, obstruida por ese proceso tumoral. Bueno, vamos a ver ahora un poquito más del estómago. Todas estas imágenes de las tubosidades, que algunos también le dicen las calles gástricas, ¿sí? Todo eso lo vemos cuando hacemos radiología contrastada. Pero vean que si el paciente realmente tiene la posibilidad de acceder a una endoscopía, es pues una imagen en tiempo real, con posibilidad de biopsia, es un poco más cómodo y es por eso yo no le quito el valor que tiene la radiología contrastada, pero sé que con el avance de la tecnología poderle hacer a un paciente ese tipo de estudio va a ser más beneficioso. Sin embargo, cuando no se pueda, o cuando el paciente no tenga la economía necesaria para hacer este estudio, sepan ustedes que pueden recurrir a esto y eso es lo que me interesa hacer. Bueno, acá para que me pasen un poquito como de explicación. ¿Sí? Miren acá. Cuando tengamos síntomas obstructivos, ¿le hacemos contraste o no? No le hacemos contraste, porque miren, si tenemos un paciente con una obstrucción que ya está empezando a necrosarse, ¿sí? La parte afectada, imagínense aparte de este fenómeno obstructivo, donde ya hay necrosis, hacerle contraste más, lo más probable es que empecemos a complicar las áreas que están próximas, ¿sí? Los segmentos próximos, y por el alto contenido de contraste que nosotros podamos mandar, podamos complicar un mayor segmento, ¿no? Miren acá ya se ha resecado el área afectada, pero si hacemos un mal estudio podemos hacer que esta área sea incluso mucho mayor, ¿no? Algunos dirán que es una morcilla, pero en realidad es parte del tracto digestivo, que es el intestino delgado. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar la radiología en su máxima expresión. Acá vamos a poner después, sáquenle una bonita de imagen, ¿sí? Y después vamos a discutir un poco el caso. Vean que acá tenemos una gran distribución de asas. ¿Qué creen que sean las asas que estamos viendo? ¿Intestino delgado o intestino grueso? ¿Les parece? La distribución es, ¿cómo está distribuido el colon? El colon está distribuido más periféricamente y esa manera de un cuadro, ¿sí? Por eso se llama el marco colónico, ¿verdad? Porque rodea a manera de cuadro todo el abdomen, es decir, tenemos un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente y un sigma y luego recto, ¿verdad? En este caso, la distribución de estas asas será la del intestino grueso. Y no, porque no tiene la distribución habitual. No está distribuido a manera de marco, está distribuido de una forma más central, ¿sí? De una forma más central. Y tiene algo que quiero que lo recuerden siempre, ¿sí? Cuando ustedes vean esta imagen, ¿sí? Que son como si se hubieran unido muchas pilas, o sea, muchas monedas en realidad, ¿no? Algunos le llaman el signo de la pila de monedas, porque es como si ustedes hubiesen agarrado un montón de monedas y luego las ven en esa proyección, ¿verdad? Como si tuvieran un montón de monedas. En realidad lo que estamos viendo es asas del intestino delgado. ¿Por qué se ha formado esa imagen que hace o simula ser como pilas de monedas? Porque el intestino delgado tiene válvulas omnivenes y el intestino grueso tiene autos que son mucho más grandes, entonces la imagen es totalmente distinta, tanto en su distribución como en su morfología. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la respuesta?